Hola, profe. Hola, Hola, buenas profe. Buenas noches. Hola, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está, ¿Y Bien, profe? usted? ¿y Buenas usted? tardes, profe. Buenas tardes, señorita, ¿cómo está? Bien, gracias. Chicos, ¿en qué estábamos en la última clase, por favor? Estábamos- Vectores. ¿En qué estábamos en la última clase, chicos? Vectores, profe. Vectores, ya. Estábamos- Sí, ningún problema. Miren todos los videos que tengo para después subir al... Tengo 2, 4, 6, 8 videos. Convertirlos a MP4 han sido todas mis clases, entonces me va pillando la máquina. Termino mañana sábado, seguramente. Ah, no. Toca duro a los profes. Oye, sí, pues lo ha tocado, sí, pues. Donde yo más trabajo me he hecho, bueno, tuve que preparar durante el primer semestre todo digitalizar, pues. La información que tenía escrita en papeles, en documentos, en carpetas, qué sé yo, digitalizarlo. Enseguida, ¿cierto? Traspasarlo, prepararlo y después de eso tengo harto material ya listo. Pero donde más uno se demora es en el traspaso después de los videos. Mm. Y eso te demora, pues yo, por ejemplo, con ustedes estoy a veces 2 horas, 2 horas y media. En convertirse en M4 me toma 20, 25 minutos, media hora y después subirlo digamos, subirlo arriba al YouTube, demora, po. A veces he estado hasta las 2 o 3 de la mañana solamente subiendo videos. Oh, caleta. Sí, po, porque los jóvenes necesitan los videos y claro, y eso demora un video, imagínate tú convertirlo en un video de MP4, subirlo a YouTube, imagínate tú el tiempo, usted lo sabe mejor que uno, son 2 horas y media, 2 horas que tú estás sentado acá, entonces si subes 4 o 5 videos, ¿Fe? sí, dígame. Pero creo que las cuentas como premium de Zoom, y bueno, no sé si tiene una cuenta premium, puede grabar como directamente o sea, lo sube directamente, no lo tiene que hacer usted. Y usted comparte como el link de Zoom solamente, que es como que lo sube, como si fuese un video de YouTube, Mira, pero tiene que hacerlo como al comienzo de la clase. ya, yo eso no lo sé y lo hice el semestre pasado de esa manera porque los jóvenes no veían, me tuve que hacer asesorar por un ayudante que estaba para los Ah, ya, profesores y me dijo no tiene que hacerlo de esta forma, bla, 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 bla. Y los, ya. di- y los dejé de carácter público y así funciona porque si lo hago en forma privada solamente para grupo o curso tampoco funciona. No es tanto la panacea. Entonces tú vas, si no te responde el link, vas a YouTube, pones canal de video Víctor Garrido y ahí van a aparecer, yo le pongo por ejemplo, en el caso tuyo les pongo, en el caso de ustedes les pongo física, MEC, software. Entonces eso va dirigido con la fecha, va dirigido a ustedes. Ese es el video que ustedes deberían bajar. Porque cada curso, si bien es cierto, las materias son las mismas, pero cada curso tiene su dinámica propia. Preguntas, dudas, retroceder, y todos los días hay una cosa nueva, son todas las clases igual. Eso está bien, porque uno va modificando cosas, va arreglando otras, va viendo que hubo un detalle, etcétera, etcétera. Bien, estábamos viendo los vectores y los escalares, habíamos hecho algún ejercicio, alguna presentación de esto, ¿no? ¿O es necesario que haga un resumen?
mostró 2 ejercicios, profe, pero así fueron como los últimos 5 minutos de la clase. Ya entonces voy a hacer un repaso general, ¿ya? Para que tengamos esto, lo vamos a sacar de ahí. Ya. Nosotros lo que hemos trabajado fundamentalmente, obviamente todo el documento de apoyo ya está en el aula, ustedes lo vieron, y vieron los videos que subí, ¿o no? Los subo en link. Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, si no les funciona directamente a través del link, vayan a YouTube y ustedes ven el canal de video, colocan Víctor Garrido y ahí va a estar y es de carácter público. Así que están ahí los videos, usted busca el que crea conveniente. Ahora, si quiere buscar otro curso adicional, hágalo y juegue ahí con ellos. Hay dos cantidades que hemos trabajado fundamentalmente, como son los escalares. Y aquí tengo dos ejemplos, la masa y la temperatura. En cuanto a la masa, tengo algunos representantes, por ejemplo, 2 gramos, 4 toneladas, 50 kilogramos, la temperatura 4 grados Celsius, 20 grados Fahrenheit. A la temperatura en grados Kelvin no se le coloca la pelotita de grado. Ojo con eso. Averigüe por qué en internet. ¿Ya? Y si yo quiero, estas cosas las quiero sumar, restar, multiplicar o dividir, ¿las puedo hacer así directamente como están? No, pues tiene que igualar las medidas. Exactamente, tenemos que hacer una conversión de unidades, por eso fue necesario hacer una conversión, ¿me entiende? Si esto me dijeran, páselo todo a gramos, las toneladas tengo que llevarlas a gramos, los kilogramos los tengo que llevar a gramos y después puedo ejecutar la suma, la resta, la multiplicación o la división. Y eso lo hemos hecho tradicionalmente. Igual cosa en el caso de las temperaturas, hay algunas fórmulas, algunos modelos que me permiten traspasar, por ejemplo, los grados Fahrenheit a grados Celsius y los grados Kelvin a grados Celsius y después ocupo la operatoria. Y eso lo hemos trabajado y lo sabemos hacer porque eso es recurrente en nuestro quehacer. En cambio, en física, aparece que lo que son los vectores. ¿Y por qué razón hay que ver los vectores? Porque en todo lo que viene a continuación, ya sea en este ramo o en otros ramos, aparece la velocidad, la aceleración, la fuerza, las tensiones, el campo magnético, el campo eléctrico, la cantidad de momento angular, la cantidad de momento lineal, el torque, las fuerzas, todas esas cantidades que estoy nombrando que tú vas a conocer durante el transcurso de este semestre o otras si tienes otra asignatura, son cantidades vectoriales y los vectores se deben tratar de una manera especial. Entonces toda letra o número, toda letra, perdón, que tenga una flecha sobre ella, ya sea mayúscula, minúscula, es un vector y se lee el vector A. Y los vectores tienen punto de aplicación, ¿ya? Tienen un extremo que te da el sentido del vector, tienen un ángulo respecto a un sistema referencial, normalmente se usan los sistemas cartesianos, y tiene un porte de la flecha. Algunos autores le llaman magnitud o módulo, el porte de la flecha. Los matemáticos, cuando uno hace álgebra lineal, ¿ustedes tienen álgebra lineal en su malla curricular o no? Creo que no. No. Ya, ahí uno... Ya tuvimos el ramo de mate, profe. Ya. Le llaman la norma de un vector, el tamaño, el porte, el módulo, ¿ya? Entonces tienen algunas propiedades más. ¿Y cómo se anota la magnitud o módulo? Con una doble barra. ¿Ya? Eso es para diferenciarlo del valor absoluto de un número. Valor absoluto ustedes vieron, que tiene otra referencia, etcétera, etcétera. Y suponiendo que esto vale 5, le ponemos 5 unidades de longitud, porque esto podrían ser 5 kilómetros, 5 decámetros, 5 milímetros, 5 centímetros, entonces uno lo dibuja en forma proporcional, que podrían ser 5 cuadritos de tu cuaderno. Entonces tú especificas, mire, esta dimensión de un cuadrito representa 1 kilómetro, entonces uno lo dibuja en forma proporcional. Y donde es bastante bueno, yo no sé si ustedes dominan el AutoCAD. ¿Alguien maneja eso, el AutoCAD o no? Sí, tengo algún conocimiento con... Ya, el AutoCAD, ¿cierto? Les permite, y yo creo que sería bueno si no lo ven, que se metan en él porque eso te permite dibujar en 3 dimensiones. Entonces cuando uno va a comprarse una casa, lo que hace la niña, ¿cierto? Que maneja el AutoCAD, eso lo hacen los arquitectos, lo hacen los diseñadores, una serie de cosas, te muestran una casa desde un plano, ¿cierto? Una faceta, tenemos 8, las 4 de arriba
en el plano X y las 4 de abajo. Entonces te muestra la casa desde arriba, es como un dron, ¿no es cierto? Te dan vuelta a la casa, entonces te dicen, mire, estos son los metros cuadrados, te puedes instalar una cama aquí, un velador, y te van rotando y te van cambiando después por el costado. Entonces te permite eso analizarlo de diferentes formas. Entonces eso lo necesita mucho la gente, esos programas los necesita mucho la gente que trabaja en 3 dimensiones. Creo que ahí sería una beta importante si ustedes no lo ven como ramo, si alguien se mete en eso, dominarlo, porque es una beta importante. Tú puedes prestar servicios a empresas de esas características para generar cierta figura, dar vuelta, por ejemplo, lo que es un tornillo, ¿cierto? Una maquinaria, etcétera, etcétera, para mostrar las diferentes formas o verla. Y después eso se lleva, por ejemplo, eso se puede llevar a una cortadora láser, ¿cierto? Entonces tú tienes la estructura, por ejemplo, un cilindro y tú vas cortando de acuerdo a la norma, va cortando y te forma la figura o la pieza en cuestión. O si es una impresora en 3D, también te permite ir generando la cosa en 3D. Entonces creo que sería importante que usted domine eso en 3 dimensiones, creo que sería bueno. ¿Ya? Así que como sugerencia, ahí puede tener un nicho importante en su quehacer, aparte de lo que usted está aprendiendo. Se lo dejo ahí boteando. La magnitud o módulo. Entonces aparecen ciertos vectores que son los vectores unitarios y se anotan con un sombrerito chino, a diferencia de la flecha. Entonces cada vez que tú veas esto que está ahí, eso es un vector unitario. ¿Qué características tiene? Que la magnitud o módulo vale 1. Entonces uno usa el sistema de coordenadas X, Y, Z. Si tú colocas aquí el eje X, el eje Y, el eje Z, da lo mismo. Para adentro estará el menos X, para acá estará el menos Y, y hacia abajo estará el menos Z. Y los vectores unitarios se anotan de esa manera, como el vector partido por la magnitud o módulo de él. Y su característica es que vale, su magnitud o módulo vale 1. Y se anotan de esa manera. Entonces existen 3 vectores unitarios, el I, el J y el K. Son como los representantes de los vectores. El vector unitario I va a través del eje X, el J va a través del eje de las Y y el Z, el K va a través del eje de las Z. Metiéndose al interior va el menos K, hacia la izquierda va el menos I y hacia abajo va el menos J. Entonces normalmente uno trabaja en el primer cuadrante, ¿ah? Por eso normalmente. Entonces de aquí en adelante todo vector se puede representar como la suma de 2 o la suma de 2 o más componentes. Ahí. Entonces esto es el espacio y esto es el plano. Si estamos en el plano, 2 componentes, una componente horizontal y una componente a través del eje, que las dos puedan ser positivas, una positiva negativa, la otra negativa positiva, o ambas negativas, va a depender si se encuentra en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero o cuarto cuadrante. Recuerden que los ángulos se generan en sentido antirreloj. Soy 0, 90, 180, 270, 360 y dar la vuelta completa. Si estás en el espacio, tienes 3 componentes, AXY más IJ más ZK. Ahí está. Entonces, este vector que está aquí se puede representar como la suma de 2 o más componentes. En este caso tengo 3. La proyección horizontal, AXY, la componente vertical, AIJ, y la componente a lo largo del eje Z, A sub ZK. Entonces eso te genera un volumen. 3 dimensiones. Si el vector está aquí en el plano, entonces lo dibujo en esa faceta. Hay un vector. Entonces tengo una componente ahí más AJ, o AJ existe ahí. Ahora, existe lo que es el vector nulo. El vector nulo es un vector
¿cierto? Que tiene 0 componentes I, 0 componentes J y 0 componentes K. Y es diferente al 0 número. Por eso ahí le puse que es diferente, esto es un número y este es un vector. Entonces, si yo quiero sumar dos vectores, uso la regla del paralelogramo, ¿ya? Y tomo el vector A, suponte tú me dan el vector A aquí, y me dan el vector B acá. Entonces yo traslado virtualmente este vector y lo posiciono en ese punto, y tomo este vector y lo traslado virtualmente y lo posiciono ahí. Entonces tengo el vector A más el vector B, te da como resultado, ¿cierto?, el vector C. Entonces yo digo A más B te da el vector C. O viceversa, el vector B más el vector A te da el vector C. El vector C es un vector que va desde el punto común de ambos vectores al extremo de intersección de los dos vectores. Y la suma es equivalente, por lo tanto uno puede decir que la suma en vectores es conmutativa. A más B es lo mismo que B más A. Hay otro sistema gráfico, ¿cierto?, para poder medir vectores, y que es el que se usa frecuentemente en física. Tú tomas el vector A original y a continuación tú trasladas virtualmente el vector B y lo posicionas ahí. Mantienes la magnitud, la dirección y sentido de ambos vectores. Y el vector suma es el vector que sale del primer vector y va al punto de intersección de los vectores. Entonces tienes el vector A más el vector B, te da como resultado el vector C. Es decir, el C vector es la suma de A vector más el B vector. Y esa es una suma gráfica. Y aquí tenemos un ejemplo. Por favor, este documento que yo estoy leyendo y analizando está en el sistema. Usted lo tiene. Aquí tiene 4 vectores, el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Entonces, ¿qué es lo que hace si quiere la suma? Toma el vector A, lo traslada virtualmente, lo posiciona ahí. Mantiene su magnitud, el porte de la flecha, su dirección y sentido. A continuación toma el B, lo traslada y lo posiciona ahí. Y ahí tiene el vector B. Toma el vector C, mantiene su magnitud, dirección y sentido y lo posiciona ahí. Y luego toma el vector D y lo pone ahí. El vector que va desde el primero hasta el último es el vector suma. Entonces ese sería el vector suma. Algunos autores le llaman la resultante de los vectores. Es la suma de los vectores. Entonces la resultante R es igual al A vector más el B vector más el C vector más el D vector. Y la suma cumple algunas propiedades. A más B lo mismo que B más A vector. El A, ¿cierto?, más factor de B más C es distributivo sobre la suma. Es decir, aquí da lo mismo, tomo los dos vectores B y C, los sumo, y la resultante de yo lo sumo con A, y es lo mismo que yo tome los dos primeros vectores A y B, y la resultante de eso lo sumo con C. Y el vector nulo, ¿cierto?, es un vector de magnitud de módulo 0, tal que si tú tomas un vector y le sumas el 0 vector, te da el mismo vector. En el caso de la recta de vectores, o sea, ya está claro, ¿cierto?, cómo yo puedo sumar vectores. Y en el caso de la recta, me apoyo en la suma. Por ejemplo, si alguien me pide, oiga, toma el vector A y réstele el vector B, entonces yo digo, perfecto, tomo el vector A y le voy a sumar el negativo del vector B. Más por menos te queda menos, que es lo que está ahí. ¿Y cómo yo obtengo el negativo de un vector? El negativo de un vector lo obtengo multiplicando por el escalar menos 1. ¿Qué es lo que hace ese escalar menos 1? Este es el original del vector B, y aquí está el negativo del vector. Si ustedes se dan cuenta, tiene la misma dirección, ¿cierto? El porte de la flecha es el mismo, la magnitud de número, pero cambió de sentido. Entonces, si ahora yo quiero la sumar, tengo el vector A y le quiero sumar el negativo del vector B, tomo el vector A, lo traslado aquí, y ahí tengo, ¿cierto? Ese vector sería A menos B vector. De igual manera, tomo este vector A, le agrego, ¿cierto?, el vector menos B que está ahí, lo coloco a continuación y el vector sale del primero al punto de intersección. Y ese punto representaría el B menos A. Obviamente el A menos B. Si yo quiero hacer el B menos A, obviamente esto va a cambiar, porque menos A va a estar para allá y por lo tanto el vector va a apuntar en el otro sentido hacia arriba. Uno es el negativo del otro, basta con multiplicar por menos 1 ese vector que se va a generar, que sería el B vector menos el A vector, para quedar hacia abajo o viceversa. También está la posibilidad de amplificar vectores. ¿Cómo se obtiene la amplificación de un vector? Un vector nuevo es multiplicar un vector por la magnitud o módulo de ese escalar lambda.
El lambda, ¿cierto? Es una letra del alfabeto griego, lambda, y que sirve para demostrar el vector, para expresarlo de alguna manera. El lambda puede ser un número, una raíz, una potencia, ¿cierto? Una fracción, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si lambda vale 2, aquí tengo el vector original, vamos a suponer que esto vale 2 unidades de longitud, 2 cuadritos de su cuaderno, y si yo lo quiero multiplicar por 2, entonces te queda 2 por 2, te queda 4. Entonces tienes 1, 2, 3, 4. Lo amplificaste. ¿Cuántas veces? 2 veces el original. Ahora, si ese escalar es negativo, aparte de amplificarlo las veces que indica el número, además lo cambias de sentido. Eso sería menos 2a. También tú lo puedes reducir de tamaño. Si esto vale 2 y lambda vale 1/2, entonces te pones 2 por 1/2, te queda 1, ¿no? Entonces tú reduces el vector y aparece uno chiquitito acá, la mitad de este. Y si vale menos 1/2, es el mismo vector, pero cambio sentido, sería la mitad del original. Y eso es lo que uno hace cuando va a amplificar una fotocopia. Si tengo una fotocopia de tamaño carta y la quiero pasar a tamaño oficio, entonces la señorita o el dependiente que está ahí sabe cómo poder, ya sabe, ¿cierto? Porque han hecho pruebas, entonces presiona 1, 2, 3 veces y amplifica el eje X y el eje Y de la impresora o de la fotocopiadora, y te amplifica el dibujo, ¿cierto? O el esquema, el trabajo, ¿cierto? Y te lo aumentó, ¿cierto? A tamaño oficio. De igual manera, si tú lo quieres reducir, la señorita en sentido contrario reduce la escala del eje X, reduce el eje Y en algunas dimensiones, y te lo reduce de un tamaño carta a un tamaño, perdón, de un tamaño oficio a un tamaño carta. Entonces, fíjate bien, hemos visto la suma de vectores, la resta entre vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Me falta esto, me voy a saltar, discúlpeme, pero voy para acá. Lo que es el producto punto o escalar, que es la multiplicación entre dos vectores. Eso no sé si lo alcance a ver hoy día, pero esa es la multiplicación. Entonces, de las 4 operatorias básicas, no existe la división entre vectores. La división de vectores no está formalizada, no existe. Pero sí tú puedes dividir por un vector por un escalar. Eso sí existe. Sí, eso sí existe. Pero no existe la división entre vectores. Entonces, de las 4 operatorias básicas, existe la suma, la resta, la multiplicación entre vectores. No existe la división. En cambio, los escalares soportan la multiplicación, la división, la suma y la resta. Y aquí estaba explicando el negativo de un vector que resulta de multiplicar el vector por el escalar menos 1. ¿Ya? Entonces hemos hecho un repaso a lo que son los vectores, la diferenciación entre los vectores y los escalares, y tenemos que estudiar vectores porque los vamos a ver durante todo el proceso. Lo que viene aquí a continuación es sumamente importante. Entonces vamos a ver las componentes rectangulares de un vector. Y lo vamos a hacer primero, ¿cierto?, en 2 dimensiones, en un plano XY. Ahí está. Entonces yo necesito que tenga su calculadora a mano porque vamos a trabajar en ello. Y lo que interesa en este vector, para que quede totalmente determinado, necesito conocer el porte de la flecha, la magnitud de un módulo y el ángulo, la dirección. Ese ángulo θ sabemos que se repite acá, ¿no? Aquí arriba. Si tú logras medir este ángulo que vale 30 grados, el complemento, ¿cuánto vale? 60, ¿cierto? 30 más 60 te da los 90. Entonces me interesa saber el porte de la flecha. Entonces, como estoy en el primer plano, tengo una componente horizontal que le llamé fx, y vectorialmente te queda fx por y, y tengo la componente o la proyección vertical sobre el eje de la silla. Si tú alumbras esto para abajo con una linterna, te va a generar esa sombra, que es la componente horizontal. Y si tú alumbras este vector, ¿cierto?, desde aquí para allá, te va a generar esa sombra sobre el eje vertical. Y ese es el ángulo. Entonces, voy a ocupar, ¿cierto?, unas relaciones trigonométricas, unas ecuaciones que no las voy a preguntar, pero sí tengo que mostrar de dónde se obtienen las cosas y no se trata, ¿cierto?, de un recetario de cosas, sino tengo que explicarte ciertas cuestiones.
Entonces para eso vamos a echar mano de la trigonometría. Aquí tú tienes un triángulo. Esa es la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Para ese ángulo, ¿cierto? Ese ángulo se repite aquí arriba. Esa será la hipotenusa para ese ángulo, ese será el cateto adyacente y este será el cateto opuesto. Entonces dice de la figura usando la trigonometría. Vamos viendo. Voy a decir coseno de teta. ¿Vieron algo de trigonometría o no? No. Como que hicimos todas las matemáticas, alguien me dijo por ahí. O sea, vi En la carrera trigonometría, no han pero pasado eso. Ya, claro, pero en la ok, anterior sí, ya. Pero como 6 tienen que años. saber, esto es una definición. Una definición. ¿Cómo se define el coseno de un ángulo? Se define como, ya les dije, se define como cateto adyacente, fx, partido por la hipotenusa f. Eso hay que aprendérselo. Ahora, por último, tienes una semana de vacaciones, entonces tómate el baldor de trigonometría o un libro de tercero o cuarto medio de los colegios que puede tener ahí su hermano o alguien, o busque por ahí o busque las funciones trigonométricas en internet, ¿no es cierto? Y diga coseno de teta es cateto adyacente partido por la hipotenusa. El adyacente es fx y la hipotenusa es f. Entonces de ahí vamos a despejar fx. El f está dividiendo, paso multiplicando. Entonces te queda fx vale f por coseno teta. Y a esa ecuación le llamo 1. De igual manera, este ángulo cierto que está aquí, ese ángulo teta se repitió acá arriba. Entonces vamos a decir lo siguiente. Seno de teta, cómo se define? Seno de teta es cateto opuesto, la componente fi, partido por la hipotenusa. Es decir, este número está dividiendo, paso multiplicando. Entonces te queda fi es igual a f por seno teta, que sería la ecuación 2. Entonces lo que voy a hacer, voy a tomar esas dos ecuaciones, la 1 y la 2, las voy a sumar y las voy a elevar al cuadrado. Y aquí tomé la primera. Tengo fx cuadrado es igual a f cuadrado coseno cuadrado teta. Y la otra, fi al cuadrado es igual a f cuadrado seno cuadrado teta. Al sumar esto hacia abajo, te queda f cuadrado coseno teta más f cuadrado seno teta. Es que está ahí. Y doy vuelta a la igualdad. Y eso te queda fx cuadrado más fi al cuadrado. Y factorizo por f cuadrado. Entonces te queda factor de coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta. ¿Y eso cuánto vale? Eso vale 1. Es una función trigonométrica. Coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo vale 1. Entonces te queda f cuadrado por 1, te queda f cuadrado. Y aquí te queda fx cuadrado más fi cuadrado. Y extraigo raíz. Al extraer raíz, entonces esa fórmula que está ahí te permite calcular la magnitud de un módulo de qué cosa. Te queda la raíz cuadrada de fx cuadrado más fi al cuadrado. Y eso te permite calcular la magnitud, ¿cierto? O módulo de un vector. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a ocupar para un vector en 2 dimensiones. Entonces con eso estoy dando cuenta de eso que está en rojo, o en granate, o con chevino, llámele como se quiera. Entonces en el fondo te están diciendo fx al cuadrado más fi al cuadrado te da f cuadrado. Pitágoras. Claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir la ecuación 2 por la 1. Voy a dividir esta ecuación por esta otra ecuación. Y eso te queda f seno teta partido por f coseno teta. Y eso es igual a f seno teta igual a fi, y f coseno teta es igual a fx. Obviamente al dividir esas dos expresiones se nos va f y te queda seno partido por coseno. Y seno partido por coseno es tangente de fi partido por fx. Como yo no quiero la función tangente evaluada en el ángulo, sino quiero el ángulo, entonces digo que el ángulo teta es tangente a la menos 1 de la componente vertical partido por la componente horizontal. Y esa ecuación que está ahí te permite calcular la dirección, es decir, el ángulo. Y eso es lo que vamos a ocupar. Yo esta demostración no te la voy a pedir, que te la aprendas de memoria, pero sí mostrarte dónde se obtienen las cosas, cómo se obtienen. ¿Está claro? Ya, vamos a trabajar entonces. Aquí hay un ejercicio.
Digo, sea A igual a 3i más 4j. ¿Cuántas componentes tiene este vector? Una, dos. 2,40. ¿Pertenece al plano o al espacio? Claro. Plano. Al plano. Entonces, ¿qué les pido? Que calculen la magnitud o módulo. Y a mí me dijeron, hace poco me dijo el profe, me dijo, mire, si usted quiere calcular la magnitud o módulo, extráigale raíz de las dos componentes del al cuadrado, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto es fácil, porque esto vale 3, es 9, y esto es 4 al cuadrado, son 16. 9 más 16 son 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿no? 5 ¿qué? UL, unidades de longitud. Y eso te da el porte de la flecha. ¿Se entiende cómo se hace? Sí, profe. Ya, yo de ahí les voy a dar un ejercicio. Vamos viendo. ¿Y cómo calculo el ángulo? Mediante esa presión, tangente a la menos 1 de 4 partido por 3. Entonces, prenda su calculadora. ¿Qué es lo primero que tienen para calcular el ángulo? ¿Qué es lo que tiene que tener visualizado? Que su calculadora, ¿cierto?, esté en el sistema DEC. No esté ni en radianes ni en grados. O sea, que aparezca una letra B. ¿Apareció la letra B? Sí. Ya. De. Entonces, yo no quiero la función tangente, porque si veo seno, coseno, tangente, si no quiero tangente a la menos 1, ¿no? Entonces aprieto Shift, tan. ¿Qué apareció? Tan menos 1. Listo. Entonces yo debo colocar un paréntesis. Y ese paréntesis es cierto el redondito. Pongo un paréntesis redondito. Y ahora coloco 4, divídalo por 3. Y con eso cierro paréntesis. Y ahora ejecute. 53,13. Como 3 0,1. centavos. Y ese sería el ángulo en cuestión. Entonces, de acuerdo a la figura que tenemos presentada acá, esto cierto es 3 y esto es 4. 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado te queda 5 al cuadrado. Es decir, Pitágoras. Y ese ángulo que calculaste fue 53, algo. Y si yo quiero ese ángulo, ¿qué es lo que hago? El complemento, ¿qué es lo que hago? Tengo que sacarlo, busco los 90 y le resto los 53. Listo, tengo complemento. Entonces el ángulo queda totalmente determinado. ¿Por qué razón tengo que hacer eso? Vamos a suponer que nosotros estamos aquí en la costa y tenemos una lancha, ¿cierto?, para rescatar personas. Somos el bote salvavidas de Valparaíso. Entonces, nosotros recibimos un llamado de emergencia, ¿cierto?, que hay un barco que está afuera frente a la costa, ¿cierto?, que se está incendiando y necesitamos rescatar a las personas porque hay unos heridos. Entonces el llamado que sentimos es el siguiente: nos encontramos a 50 millas y se corta la información. ¿Es suficiente esa información que nos entregaron? No. No es No. suficiente, porque tú creas un radio vector con 180 posibilidades, tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante. ¿Ok? Entonces eso no es suficiente. En cambio, si a mí me dicen, mira, nos encontramos a 50 millas afuera, con un ángulo, ¿cierto?, o en la dirección de 35 grados al norte del este, entonces el que está a cargo de la navegación hace la instrumentación y sabe cuál es el rumbo que debe tomar para llegar en el menos tiempo posible. Y después el tiempo de regreso, en línea recta, para llegar acá y producir el salvataje de las personas que lo están esperando las camillas y la ambulancia. Entonces yo necesito necesariamente el ángulo y el porte de la flecha. ¿Se entiende por qué se tiene que hacer eso? Porque una cosa por sí solo no funciona. Sí, profe. Listo. ¿Se entiende la idea? Entonces aquí les voy a dar yo otro ejemplo, y esto lo van a hacer ustedes solitos. Eh, por ejemplo, mira, este equipo, no el equipo, sino este programa que estoy buscando, que es el MapType, que yo lo aprendí a hacer ya hace varios años, te permite hacer todo este tipo de presentaciones. Y después esto yo lo guardo como una imagen, y me permite también respaldarlo en un PowerPoint, una serie de cosas, y es compatible con el Word.
Entonces, a mí me permite, digamos, pasar del lápiz a digitalizar esto. Les voy a comentar para que cuando hice el comentario del programa el AutoCAD. Y esta cosa me permitió que mi profe de guía de mi tesis, que falleció hace 2 semanas atrás con coronavirus, ahora lo estoy reemplazando yo a él en la universidad porque me llamaron de emergencia, eh, me permitió, ¿cierto?, digitalizar un documento que me pasó como una cuestión inicial para pasarle a los alumnos con mi situación de magíster y, y lo digitalicé en forma, me lo pasó escrito a lápiz. Me demoré 3 meses en digitalizar un documento, más de 70 hojas, con dibujos, con todo. Y ese documento quedó perpetuo y se le pasó a varias generaciones y ese es un libro que está en biblioteca ahora. Pero eso lo hice de pasar del lápiz de la ecuación y pasar a esto que está ahí. ¿Entienden? Entonces uno se va haciendo expertise en una cosa, por eso les digo que a lo mejor sería interesante que usted el día de mañana pueda hacerlo. Ya, ahí está el problema. Dice CAP menos 2i menos 4j, calcule la magnitud o módulo y calcule el ángulo en cuestión. Le doy su tiempo para que lo haga. Y ahí le dejo en pantalla, ¿cierto?, el trabajo. Le puse sus trampitas por ahí, de ahí, pero no importa. Después las trampitas aprendemos. Algunos detalles, nada más que eso. No es que sea tramposo, pero sí quiero que aprenda. Víctor, ¿qué tal? ¿Bien? Por la vecina. Pero si tenéis más, pues tranquila, papá, ahí conversamos. ¿Y qué hacer? Ya. ¿Terminaron ya o no? ¿O están en eso? Sí, profe, estamos ready. ¿Estamos listos? Ya. Sí, profe. Ya. Vamos viendo.
Entonces, lo voy a hacer aquí, voy a colocar raíz, y ahí tengo abro un paréntesis, coloco el negativo, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, le sumo el otro, abro paréntesis, se lo voy a borrar, paréntesis, ahí coloco -4 y elevo al cuadrado. ¿Y eso cuánto vale? Eso sería la raíz cuadrada de 4 más 16. Todo número negativo al cuadrado es positivo, ¿no? Y eso es la raíz de 20. Sí. Y la raíz de 20, 4,47 si no me equivoco, ¿no? Sí. Y ahí le pongo UL, porque no sé en qué unidad estamos. ¿Ya? Entonces aquí le puse una trampita de los negativos, porque normalmente la gente me coloca afuera el negativo, entonces la raíz cuadrada de un número negativo al cuadrado, ¿cierto? Te queda negativo. En cambio, si tú lo colocas al interior, que como hay que hacerlo, debes colocar los paréntesis que corresponden, porque la magnitud de un módulo es una cuestión real. ¿Ya? ¿Y esto en qué cuadrante estará? Estará en el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante, director, Tercero. en tercer cuadrante. Ambas componentes son negativas. ¿Y de dónde sale el vector? El vector sale del centro del sistema coordenado. Ya lo voy a dibujar ahora. Entonces aquí colocamos tangente a la -1, colocamos los paréntesis, la componente, ahora esto es -4, y -2. Y ahí Y ponemos el que como valor. positivo. Claro, ¿y cuánto les dio eso? Eso es Sí, tangente a la -1 de 2. ¿Ah, cuánto? 63,43 Ya, grados. grados. Entonces de esa manera está. Entonces ahora voy a ir a representar esto, me espera un ratito, porque lo vamos a representar. Entonces para eso voy a ir al Paint para dibujarlo. Entonces, ¿esto cómo lo hago? Esperen un poco. Aquí. Entonces, vamos a ir a insertar. No tengo el cuaderno para mostrarlo en la pizarra, por eso tengo que hacer este truco para que les quede claro, ¿no? Ahí. Eso que está ahí. Ahí tengo la primera, entonces lo llevo al Paint. Copio. Copiar y lo llevo al Paint. Y esto no está bien. Espera un poquito, lo voy a... ¿Dónde está? Le dice, ahí. Porque va para abajo, ¿no? Copiar y pego. Ahí está. Y dibujo el... Ah, no, pues si quiero... Ya. Y el otro, estoy dibujando los ejes.
Ya, pues entonces me voy a colocar, era el -2. Ahí está el -2. Y voy a dibujar el -4 también. Ahí. Entonces, ahí está. Entonces el vector sale desde aquí, proyecto, no me quedó muy decente eso. Ahí está. ¿Y el vector de dónde sale? El vector sale del centro del sistema de coordenadas. Uf, ahí está. ¿Y dónde está el ángulo alfa? ¿O el ángulo teta? No, voy a copiar. Ahí está el ángulo. Entonces el vector que tú hiciste tenía una componente -2i, -4j, y el vector sale desde el punto del sistema de coordenadas al punto donde se encuentra la partícula. ¿Ya? Y es el porte de esa flecha roja, ¿cuánto vale? 4,7 unidades de... 4,47. ¿Y el O ángulo sea, cuánto vale? 47. El ángulo sería ese que está ahí, ¿o no? 63. Ujú. Ah, siempre me pasa lo mismo. Tranquilo, tranquilo, lo hago ahora definitivamente. Y ahí estaría el ángulo. ¿Y ese ángulo cuánto vale? Un ángulo, ¿cierto?, que está respecto al eje X, yo que los complemento. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido, ¿cierto?, hasta ahora a calcular vectores en 2 dimensiones, calcular la magnitud de un módulo y la dirección, ¿cierto?, en cuestión. Y ahora eso lo vamos a hacer extensivo a 3 dimensiones. Vamos viendo. ¿Queda clara la situación o no? Sí, profe. Ángulos negativos no existen, por favor. Lo que pasa es que Ujú. usted mira, pero este ángulo, claro, lo que pasa es que tú puedes dibujar, ¿o cierto? Puedes calcular la tangente en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Y la tangente dónde es positiva? En el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Ujú. Por eso te digo positivo. Pero si tú calculas la tangente para un ángulo que esté con 2 componentes, una negativa y positiva, te va a salir un ángulo negativo. Ángulo negativo no existe, solamente lo que pasa es que tú calculaste, ¿cierto?, el ángulo en un cuadrante tal que la tangente te da negativa tanto en el segundo como en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Ya, y Sí, eso profe. lo vamos a hacer extensivo a 3 dimensiones. Entonces, aquí está la expresión. Ahora sí que tiro la fórmula porque la demostración de esto es larga y no creo que
al nivel de este curso todavía no está. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Aquí le doy la receta. Si usted tiene un vector en 3 dimensiones, agréguele la componente a sub z, que le permite calcular la magnitud o módulo. Y usted necesita ahora calcular, porque esto está en un volumen, va a calcular alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma son las proyecciones o son los ángulos directores que le permite calcular la dirección del vector. Porque el vector sale del centro del sistema de coordenadas y va al punto de intersección de las tres componentes. Y eso se hace mediante los cosenos directores. El alfa es coseno a la menos 1 de la proyección horizontal partido por la magnitud o módulo. El beta es coseno a la menos 1 de la proyección vertical partido por la magnitud o módulo. Y el gamma es coseno a la menos 1 de la componente a sub z partido por la magnitud o módulo. Alfa, beta y gamma se le llaman los ángulos directores. ¿Ya? Entonces, aquí los vamos a poner de acuerdo. Vamos viendo. El acuerdo es el siguiente. Nosotros los ángulos los nombramos de la siguiente manera cuando hacemos trigonometría en el colegio, en preuniversitario, ¿cierto? Alfa, beta y gamma, X, Y, Z y JK. Entonces el alfa está asociado con el eje X. El beta va a estar asociado con el eje de las Y y el gamma asociado con el eje de las Z. ¿Está claro? Alfa, beta, gamma, X, Y, Z y JK. Listo, entonces vamos a calcular la magnitud o módulo. ¿Está claro ese acuerdo, no? Sí, profe. Así como lo hemos puesto de acuerdo para pi 3,14, así como lo hemos puesto los valores de g igual 10 metros segundo cuadrado. Entonces vamos a calcular A, 3i más 4j más 5k. Entonces vamos a calcular la magnitud o módulo. Elevo el primer componente al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado. Verifique y certifique que ese es el valor, por favor. Sí, profe. Ya. ¿Qué significa ese número 7,07? ¿Qué es lo que es? Unidades de longitud. Claro, La magnitud. es la magnitud o módulo. Perfecto, el porte de la Ah. flecha. Y vamos a calcular los ángulos. El alfa, fíjense bien, es coseno a la menos 1 de la componente horizontal, que vale 3, acompañando ahí. Ahí está, partido por la magnitud o módulo, que es 7,07. El beta es coseno a la menos 1 de la componente vertical, partido por la magnitud o módulo. Y el gamma es coseno a la menos 1 de la componente de la largo del eje Z, partido por la magnitud o módulo. ¿Y cómo se hace eso? Coseno a la menos 1 de, abre paréntesis, 3 partido por 7,07, cierra paréntesis, usted me calcula los ángulos. Entonces, por favor, certifique y calcule esas cosas que están ahí. A ver si llegan los resultados. Sí, profe, mismo resultado. Ya. Sí. Entonces, le quiero mostrar algo. Hágalo sin los paréntesis. Coloque usted. Le quiero mostrar alguna cuestión. Va a colocar alfa igual cos a la menos 1 de la división 3, 7,07. A ver cuánto le da. Me dio lo mismo. Sin los paréntesis. Sí. ¿Seguro? No, ahí me tira más error. Claro.
más error, pues, porque resulta que eso te queda 3 partido por 7,00, o sea, 1, algo. Y recuerda que el dominio de la función coseno va entre 1 y -1. Ah, sí, ahí me dio. Cuando le agrego el Ah, dividido, sí, pero lo había hecho con la claro, fracción. ¿qué es lo que te hace la calculadora? La calculadora sin los paréntesis te hace coseno a la -1 de 3. Y después ese resultado te lo divide por 7,07. Y como le estás pidiendo un valor mayor que 1 o que -1, no te lo hace, por eso te arroja error matemático. En cambio aquí te está haciendo el coseno al -1 a la división de ese número, que te queda 0, algo. Entonces ahí usted ve la importancia de los paréntesis, ¿no? ¿Le queda claro, no? Pero, Hay gente que yo he visto que le ha sacado con un cuchillo cartonero esas teclas porque dice que no sirve para nada. de verdad, profe. Y pues, sobre todo en los colegios, en los colegios, de repente lo veo. Ya, me va a calcular la magnitud de un módulo de ese, aquí la vamos a colocar 9, y me va a calcular el valor de alfa. Usted me va a entregar los resultados para ver si aprendió. Me va a calcular el beta y me va a calcular el gamma. Ahí está. Hágalo por favor a ver si aprendió a usarla. Ya, ¿cuánto le dio el primero? Aquí tiene que tener cuidado y debe colocar un paréntesis, ¿o no? Sí, profe. Ahí. ¿Y ahí eso cuánto le dio? Son Eh, 9 más 81, son 90, 10,72 unidades de longitud. son 90 más 25 son 125, ¿no? Si no me equivoco.
Son 9 más 81 más 25, ¿no? Sí, raíz de 115. ¿Y eso cuánto da? 10,72 tengo yo. Perfecto, gana premio. ¿Puedes pasar a retirar a la oficina, por favor? 10,72. Huele. Ya, ¿cuánto le dio el alfa? ¿Cuánto le dio el alfa? 73,75 grados. Ya. ¿Y ese resto está bien? Deben estar viendo a Moisés y los 10 mandamientos. Parece que se bajaron algunos, ¿no? Ah, no, hay 22. ¿Y dice el resto está bien o no? Está bien, profe, me dio 73, 74, 8. 74.8, Sí, sí. no, está bien. Yo lo aproximé como lo habíamos hecho. Sí, no, está bien. Ay. No hay problema en eso. El beta, ¿cuánto les dio? 32,91 grados. 32. 91. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Y el gamma, cuánto les dio? 117,09 grados. ¿Los otros participantes que dicen está bien o no? ¿Hay discrepancia? Ahí me da lo mismo, profe. Ya, perfecto. Ya por lo menos hay personas que están llegando. Ya parece que todos llegan al resultado. Entonces ahora lo que llega es formalizarlo mediante un dibujo, pero este ya es un poquito más complicado y no tengo mucho tiempo de hacerlo a través de, a lo mejor con un simulador lo podemos hacer, pero lo importante es que usted tendría que ubicar el eje X, el eje Y, darse las coordenadas, el eje menos K estaría apuntando para abajo, ¿cierto? Entonces el cubo, el paralelepípedo le va a salir bajo el suelo, para abajo, Sí, ya me dio. ¿me entiende? Y eso lo puede hacer mediante el AutoCAD. Aprenda a usarlo porque eso como usted como informático, ¿cierto? A futuro eso le puede ser algún pituto, alguna cosa que necesitan dibujar alguna pieza, algún plano, etcétera, etcétera. Y si usted lo domina, ojalá yo lo pudiera hacer, pero no he tenido tiempo de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos hoy día? Vamos aquí llegamos hasta acá, ¿ves? Calculamos, aprendió a calcular magnitud y dirección de un vector en 2 dimensiones mediante los cosenos directores, que son 3, y también lo hizo en 2 dimensiones, en 2 y 3 dimensiones. Ya sabe cómo se puede amplificar un vector, cómo se puede hacer la resta entre vectores, la suma gráfica entre vectores, también después lo vamos a hacer con componentes, el concepto de que es un vector unitario, los representantes de ello, y la diferenciación entre que son los vectores y los escalares. Y nos interesa en este caso, en esta pasada, los vectores porque obviamente son los vectores los que tenemos que utilizar porque hay muchas cantidades que son cantidades vectoriales. Entonces vamos a ir para ir terminando, voy a hacer un intermedio, ¿cierto?, con los que son la multiplicación en vectores. La multiplicación entre vectores, y con esto vamos a terminar. La multiplicación entre vectores se llama producto punto escalar. ¿Y cómo se define o cómo se lee? A punto B. Es la magnitud del primer vector por el segundo vector por el coseno del ángulo. Y el ángulo, ¿cierto?, es el que está ahí. Entonces aquí tengo dos vectores. Y tengo un ángulo. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Quiero el producto punto. Vamos a suponer, y vamos a aplicar esta ecuación. Entonces la magnitud de un módulo, vamos a suponer que esto vale 4. Entonces yo pongo aquí 4 por, esto vamos a colocar que es 3, entonces coloco 4 por 3 y vamos a poner el ángulo por el coseno de 30 grados. Entonces sería 4 por 3 por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto le queda eso? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son los valores? 4 el A, 3 Ya. el B, entonces sería 4 por 3 por el Ujú. coseno del ángulo. Y el ángulo vale 30 grados.
10,39. Sí, igual me dio lo mismo. Ya, ¿y qué le da como resultado? Un número, un escalar, ¿cierto? Por eso que Ujú. se llama, producto punto escalar, da lo mismo. Si tú vas a buscar ejercicios del producto punto, colocas ejercicio producto punto, te va a direccionar a un número de páginas. Si tú colocas ejercicio producto escalar, te va a dirigir te va a direccionar a las mismas páginas porque se llaman indistintamente de ambas maneras. Profe, esos son unidades de longitud, ¿cierto? ¿O Pero grados? sí, tiene una Ah, interpretación geométrica, ya se la voy a dar, pero es un escalar. O sea que el producto punto me genera un ya. número. ¿Para qué me sirve? Porque el alumno dice, ¿para qué sirve esto? Ahí está, el producto punto observación. Dice, el producto punto escalar se utiliza para encontrar el ángulo formado entre dos vectores A y B. Entonces, si eventualmente en una prueba yo le pregunto, determine el ángulo formado por los vectores tanto y el vector tanto, entonces usted tiene que hacer el producto punto o escalar. Mm, Para eso se utiliza, por eso está destacado en amarillo. ¿Está claro? Y hay algunas cosas ya. especiales. Por ejemplo, la ecuación general dice A punto B es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Vamos a suponer que los dos Ujú. vectores son paralelos, es decir, el ángulo que forman es de 0 grados. Entonces vamos a suponer que estos son los dos vectores. Miren acá la pantalla, por favor. No sé si ven los lápices. Este es el vector A y este es el vector B. Y los pongo ahí, son paralelos, ¿no? ¿Qué ángulo forman los dos? 0. 0 grados. Entonces el ángulo forman es 0 grados cuando los vectores son paralelos. Si yo aplico el producto punto, es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de 0 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 0 grados? Póngale ahí en su calculadora. Coseno de 0 grados, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces te queda la multiplicación de las magnitudes, A por B, que es el resultado anterior sería 4 por 3, 12. ¿Qué sucede si el ángulo vale pi medio, o sea, 90 grados? Ahí están los dos lápices, ¿lo ven? Uno es un ángulo de 90 grados, o sea, son perpendiculares. Y si son perpendiculares, se expresa de esa manera. Y si yo aplico el producto punto, pongo A por B por el coseno 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno de pi medios o 90 grados? 0. El coseno de 90 grados vale 0, ¿no? Y 0 por algo te queda 0. ¿Qué sucede ahora si el ángulo son, ahí no estoy diciendo que sean desiguales, el espíritu de eso que está ahí es que son antiparalelos, forman un ángulo extendido de 180 grados. Miren acá la pantalla, por favor. Ahí están, los dos vectores. Forman un ángulo extendido de 180 grados. Ujú. Ya, entonces ahora usted haga el producto punto. Le queda la magnitud de A por B, que serían los tamaños de los lápices, por el coseno de 180 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 180 grados pi? 1. Menos 1. Menos 1. Y por eso te queda menos 1 por AB, te queda menos AB. Entonces, tienes un máximo valor positivo, tienes un máximo valor negativo, tienes un cero central. Y el dominio de la función coseno va entre 1, 0 y menos 1. ¿Cierto? Cuando uno analiza funciones. ¿Vieron funciones o no? Ujú. Ya, como hicieron todas las matemáticas, entonces tienen que haber visto funciones y tienen que haber analizado la función coseno. El periodo, ¿cierto? Y las funciones, digamos, el dominio de la función. Ahora usted me dirá, oiga, siempre los vectores van a ser paralelos, antiparalelos o perpendiculares. No, uno analiza aquellos valores clásicos, cuando son paralelos, perpendiculares y antiparalelos. El ángulo puede ser 120 grados, 125, 230, 270, 45, 29 grados, etcétera, etcétera. Tengo 360 posibilidades en todos los 4 cuadrantes, pero uno analiza aquellos lugares clásicos. ¿Qué propiedades cumple el producto punto? A punto B lo mismo que B punto A. Lambda, que es un escalar porque hay un por, es A punto B. Y lo mismo que A por A punto B o A punto lambda por B. El producto punto es distributivo sobre la suma. A punto B más C, lo mismo que A punto B más A punto C. Y si usted puntea un vector consigo mismo, le queda A cuadrado.
Ahora, esto tiene una interpretación geométrica del producto punto. Si usted tiene un vector A sobre otro, ahí tiene un vector A y B y forma un ángulo alfa, es como si yo alumbro este vector que está en rojo, me genera esa proyección. Es como la proyección de el vector A sobre el B, ¿cierto? Es saber cuántas veces cae el vector A en el vector B. Es como la proyección. Pero eso va a quedar más claro, ¿cierto? Con un ejercicio que hagamos. ¿Ya? ¿Le parece? Son las 20:28 que lleguemos hasta acá hoy día, Ya, profe. Sí, profe. Ya. porque fue bien el producto cruz y si yo comienzo a dar, me voy a pasar y tengo que explicar varias cosas. Entonces, prefiero partir de Ok. cero, que la próxima clase me dice, profesor, que va a ver usted el punto vectorial y yo me ubico. Recuerden que esta próxima semana no tienen clase. Ujú. ¿Ya? ¿Profe, dejó alguna guía de lector en el aula o no? Sí, yo creo que ya está, ya, pues. Sí, sí está. Ya. Ya, oye, bueno, Ujú. cuídense y pásenlo bien, pues chicos. Hagan recuerdo, mira que Igual, profe. ya hay como 3 personas de mi entorno cercano, ¿cierto?, que han fallecido y ha sido muy deplorable porque no ha habido tiempo ni siquiera de saludar a su familia, ha sido por teléfono, no hemos podido ir a personas que conocía muy gratas, que han estado al lado mío, y no hubo tiempo ni siquiera ir a un velatorio, una cosa así. Incluso la familia de ellos no alcanzaron a llegar, se tuvieron que devolver porque ya se había producido el entierro entre una persona o dos. Entonces, escucha, da mucha lata las personas que quedan solas. Sí. Hay que Y cuidarse. por eso hay que cuidarse, ¿ya? Pásenlo bien, disfruten y aprovechen de adelantar algo del trabajo o repasen lo que hemos ido haciendo. Sí, Ya, profe. profe. Ya, Gracias. Listo, profe. que estén Ya, bien, sí. cuídense. Chao, chao. Cuídese Chao, también, profe. profe. Ya, chao, Que esté chao. bien. Gracias, profe.